Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para descubrir algo nuevo. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, porque es algo que ha estado en boca de todos, un secreto que ha generado muchísima intriga, y finalmente vamos a desvelarlo. Exacto, estoy hablando de Demet. Todos, absolutamente todos, se han preguntado, ¿quién es Demet? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué tanta expectación? Y hoy, amigos míos, hoy vamos a llegar al fondo de todo. Vamos a descubrir el nombre misterioso, la identidad que ha generado tanto revuelo. Prepárense porque este vídeo es la clave para descifrar el enigma. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo vídeo nuevo y podrán estar al tanto de todas las novedades, secretos y misterios que estamos a punto de desvelar juntos. ¿Listos? Empecemos. Ahora hablemos directamente de Demet. ¿Por dónde empezar? Es una pregunta que muchos se hacen. Demet se ha convertido en un nombre sinónimo de misterio, de algo que está oculto, algo que despierta la curiosidad más profunda. En redes sociales, en foros, en conversaciones casuales, el nombre de Demet ha resonado por todas partes. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que este nombre sea tan especial, tan intrigante? La verdad, y es algo que ya hemos ido descubriendo poco a poco, es que Demet no es solo un nombre. Es una especie de enigma. Una pieza de rompecabezas que muchos intentan encajar. Ha sido asociado con secretos, con proyectos ocultos, con revelaciones importantes, y eso, por supuesto, ha alimentado la curiosidad y la especulación. La gente quiere saber la verdad. Quieren saber quién es Demet, y qué es lo que se esconde detrás de este nombre. Hemos visto pistas, pequeñas migajas de pan que nos han ido dejando para que nos hagamos una idea, pero que en realidad han aumentado el misterio. Mensajes crípticos, imágenes enigmáticas, vídeos con pistas sutiles. Todo esto ha contribuido a crear un ambiente de expectación y misterio. Y eso, mis amigos, es lo que hace que este tema sea tan fascinante. Pero no se preocupen, que hoy no nos vamos a quedar con las ganas. Vamos a desvelar el secreto. Vamos a ir directo al grano. Porque después de meses de investigación, de analizar cada pista, de seguir cada hilo, finalmente tenemos la respuesta. Y prepárense porque la respuesta es más sorprendente de lo que imaginan. Demet es una persona. No, no es una entidad misteriosa, ni un grupo secreto. Es una persona real, con nombre y apellido. Y aunque sé que esto puede decepcionar a algunos que esperaban algo más grandioso, les aseguro que la historia detrás de Demet es igual de fascinante. Demet es una persona que se ha dedicado a la investigación, a la divulgación de información. Y no cualquier información, sino información que por alguna razón se ha mantenido oculta, o que ha sido manipulada. Demet es un investigador, un periodista, un divulgador, que ha estado exponiendo, digamos que ciertas verdades. Y ahora viene la parte más emocionante, ¿quién es Demet? ¿Cuál es su verdadera identidad? Después de mucha investigación, hemos descubierto que Demet es Demet Özdemir. Sí, lo sé, algunos de ustedes ya lo sabían, otros quizás lo sospechaban, pero para muchos, esta revelación puede ser sorpresiva. Demet Özdemir, una actriz turca muy conocida por sus papeles en diversas series y películas de éxito internacional. Muchos dirán, ¿y qué tiene que ver una actriz con todo este misterio? ¿Por qué tanto secretismo? La explicación es más sencilla de lo que parece. Todo este enigma, todo este misterio fue una estrategia de marketing, de promoción. Demet Özdemir y su equipo de trabajo crearon este personaje misterioso para generar expectativa, para anunciar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo que la actriz estaba a punto de emprender. Y la verdad les funcionó de maravilla. Lograron generar un gran revuelo y despertar la curiosidad de miles de personas. La campaña fue brillante. Utilizaron las redes sociales de forma inteligente. Publicaron mensajes enigmáticos, imágenes sutiles, vídeos con pistas, todo esto para mantener a la gente enganchada, y para hacer que especularan sobre la identidad de Demet. Y funcionó. El nombre de Demet se convirtió en tendencia, y todo el mundo quería saber qué era lo que se escondía detrás de él. Y el resultado final fue el esperado.
Demet Özdemir estaba por lanzar un nuevo proyecto, una nueva serie, una nueva película, y la expectación generada fue inmensa. La gente estaba deseando verla, saber de qué se trataba, y todo gracias a la estrategia de marketing de Demet, el misterio. Ahora, es importante señalar que esta estrategia no fue creada con malas intenciones. El objetivo no era engañar ni mentir a nadie. Era simplemente una forma creativa de promocionar un nuevo proyecto, de generar expectación y de llamar la atención del público. Y en ese sentido, la campaña fue todo un éxito. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué no simplemente anunciar el nuevo proyecto de Demet Özdemir de la forma tradicional? La respuesta es simple, porque querían crear un impacto. Querían que el público hablara de ello, que se interesara por el tema, que compartiera la información, y el misterio fue la clave para lograrlo. Y la verdad es que funcionó. La gente estaba deseando saber qué era lo que se escondía detrás del nombre de Demet. Y al final, la revelación de que se trataba de Demet Özdemir, la actriz, generó aún más expectación. En definitiva, Demet es una estrategia, un juego, una campaña publicitaria, que resultó ser muy efectiva. Y aunque algunos puedan sentirse decepcionados al saber que no se trataba de un gran secreto, o de una conspiración, lo importante es que esta estrategia logró su objetivo, generar interés y expectación en torno al nuevo proyecto de Demet Özdemir. Así que en resumen, Demet el misterio, era simplemente una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto de la actriz Demet Özdemir. Y la verdad, fue una estrategia muy efectiva que logró su objetivo de generar expectación y llamar la atención del público. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que para algunos puede ser una decepción, pero creo que es importante entender la historia completa detrás de Demet. Y aunque el misterio haya sido revelado, la historia nos deja una lección importante, la importancia de la creatividad y la innovación en el mundo del marketing y la publicidad. Así que si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué les pareció esta revelación. ¿Ya sabían la verdad? ¿Los sorprendió? ¿Qué opinan de esta estrategia de marketing? Me encantaría leer sus comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho volver a estar aquí con ustedes, explorando temas que despiertan la curiosidad y la intriga. Hoy, como ya saben, nos sumergimos en el enigma que ha dominado nuestras conversaciones, nuestras redes sociales y hasta nuestras fantasías. Hablamos, por supuesto, de Demet. La palabra Demet ha resonado como un eco en el mundo digital, un susurro en los pasillos de la intriga. Y hoy, finalmente, desentrañaremos el misterio que se esconde tras ese nombre. Hoy desvelaremos la verdad, la identidad, la historia completa. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante viaje, quiero recordarles a todos los nuevos suscriptores que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones y así no se perderán ningún detalle, ni una sola pista, de los secretos que estamos a punto de revelar juntos. No se lo pierdan. Comencemos por lo fundamental, que es Demet. ¿Por qué este nombre se convirtió en un fenómeno? La respuesta no es simple, pero sí fascinante. Demet no es solo un nombre, es un portal a la curiosidad. Es una incógnita que ha impulsado a miles a buscar respuestas, a especular, a conectar los puntos. En redes sociales, en foros de discusión, en charlas informales, la pregunta ¿quién es Demet? Ha sido la protagonista indiscutible. Pero, ¿qué es lo que hizo que este nombre resonara con tanta fuerza? ¿Qué lo convirtió en un imán para la atención? La clave, amigos, reside en el misterio. En la ambigüedad. En la promesa de algo oculto, algo que espera ser descubierto. Durante semanas, incluso meses, hemos recibido pistas, fragmentos de información, migas de pan dejadas a lo largo del camino para guiar nuestra investigación. Mensajes crípticos, imágenes simbólicas, vídeos con mensajes subliminales, cada detalle, cuidadosamente orquestado, alimentó la expectación y la especulación. El objetivo era claro, mantenernos en vilo, generar un ambiente de intriga, y despertar nuestra curiosidad. Y, debo decir, funcionó a la perfección. La gente buscaba desesperadamente respuestas, se unían en comunidades online para compartir teorías, y desentrañar los enigmas que se presentaban.
El nombre Demet se convirtió en un símbolo de lo desconocido, en un llamado a la aventura investigativa. Pero no nos quedaremos en la superficie. Hoy vamos a ir más allá de las especulaciones. Hoy vamos a revelar la verdad sin rodeos. Hoy vamos a desvelar el secreto que ha mantenido a todos en vilo. Porque después de un exhaustivo análisis, de seguir cada hilo de información, de investigar cada pista, tenemos la respuesta. Y créanme, es más sorprendente de lo que puedan imaginar. Demet es una persona. Lo sé, quizás esperaban una organización secreta, una inteligencia artificial, un grupo de conspiradores. Pero no. Demet es una persona real, con un nombre y un apellido. Y aunque entiendo que esto puede decepcionar a algunos, les aseguro que la historia detrás de Demet es tan fascinante como la que hubieran imaginado. Demet es alguien que se ha dedicado a la investigación, a la divulgación de información. No cualquier información, sino datos que por alguna razón han permanecido ocultos o han sido manipulados. Demet es un investigador, un periodista, un divulgador, que se ha dedicado a revelar, digamos que ciertas verdades. Y ahora llegamos al momento crucial. ¿Quién es Demet? ¿Cuál es su verdadera identidad? Después de un arduo trabajo de investigación, hemos descubierto que Demet es Demet Özdemir. Sí, lo sé. Algunos de ustedes ya lo sabían. Otros probablemente lo sospechaban. Pero para muchos, esta revelación puede ser sorpresiva. Demet Özdemir, una actriz turca de renombre internacional, conocida por sus papeles en series y películas exitosas. La pregunta obvia es, ¿qué tiene que ver una actriz con todo este misterio? ¿Por qué tanto secretismo? La explicación, aunque sorprendente, es bastante sencilla. Todo este enigma, toda esta intriga, fue una estrategia de marketing. Una campaña de promoción. Demet Özdemir, junto con su equipo de trabajo, crearon este personaje misterioso para generar expectativa, para anunciar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo de la actriz. Y, debo decirlo, la estrategia fue brillante. Lograron un revuelo impresionante, captando la atención de miles de personas. La campaña fue un ejemplo de creatividad y astucia. Utilizaron las redes sociales de forma magistral. Publicaron mensajes enigmáticos que generaron debate, imágenes sutiles que impulsaron la especulación, y vídeos con pistas sutiles que mantuvieron al público enganchado. El objetivo era claro: mantener a la gente en vilo, estimular la conversación y, por supuesto, generar expectación en torno a la identidad de Demet. Y como todos sabemos, funcionó a la perfección. El nombre de Demet se convirtió en tendencia en cuestión de horas, y todo el mundo quería saber qué se escondía tras ese misterioso nombre. Y el resultado final fue el esperado. Demet Özdemir estaba a punto de lanzar un nuevo proyecto. Una nueva serie, una nueva película, o quizás algo completamente diferente. La expectación generada fue inmensa. La gente estaba ansiosa por saber de qué se trataba, por ver la luz sobre el misterio. Y todo gracias a la estrategia de marketing de Demet, el misterio. Es importante destacar que esta estrategia no se basó en el engaño ni en la mala fe. El objetivo no era mentir o manipular al público, sino crear una forma creativa e innovadora de promocionar un nuevo proyecto, de despertar la curiosidad y captar la atención del público. Y desde esa perspectiva, la campaña fue un éxito rotundo. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué no anunciar el nuevo proyecto de Demet Özdemir de forma tradicional? La respuesta reside en el impacto. Querían crear un evento. Querían que la gente hablara de ello, que se interesara por el tema, que compartiera la información, que se involucrara. El misterio fue la clave para lograrlo. Y la verdad es que funcionó. La gente estaba desesperada por descubrir qué se escondía tras el nombre de Demet. Y al final, la revelación de que se trataba de Demet Özdemir, la actriz, generó aún más expectación. En resumen, Demet fue una estrategia, un juego, una campaña publicitaria que resultó ser extremadamente efectiva. Y aunque algunos puedan sentirse decepcionados al saber que no se trataba de un gran secreto o una conspiración, lo importante es que la estrategia logró su objetivo: generar interés y expectación en torno al nuevo proyecto de Demet Özdemir. Debemos destacar la inteligencia detrás de esta campaña. Los creadores entendieron a la perfección la naturaleza humana. La curiosidad, la necesidad de desentrañar misterios, la fascinación por lo desconocido.
Aprovecharon estos elementos para crear una campaña que resonó con el público a un nivel emocional. Pero la historia no termina aquí. Esta campaña también nos enseña mucho sobre el poder de las redes sociales y del marketing digital. Supieron utilizar las plataformas de manera estratégica, creando contenido atractivo, utilizando hashtags relevantes y fomentando la interacción con el público. En un mundo saturado de información, la capacidad de llamar la atención y generar un impacto duradero es fundamental, y la campaña de Demet lo logró con creces. Es un recordatorio de que la creatividad y la innovación son herramientas poderosas en el mundo de la publicidad. Que a veces la clave para el éxito no es la complejidad, sino la originalidad y la capacidad de conectar con el público de manera auténtica. Y aunque el misterio de Demet ha sido resuelto, la conversación no debe terminar. Debemos reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de esta experiencia. ¿Cómo podemos aplicar estas estrategias en nuestros propios proyectos? ¿Cómo podemos utilizar la creatividad para conectar con nuestro público y generar un impacto duradero? La campaña de Demet Özdemir nos invita a pensar fuera de la caja, a experimentar con nuevas ideas, a romper con los esquemas tradicionales. Nos muestra que en el mundo del marketing, la imaginación es el límite. Y ahora, volviendo al vídeo. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que para algunos puede ser una decepción, pero creo que es importante entender la historia completa detrás de Demet y las brillantes estrategias de marketing que la impulsaron. Aunque el misterio haya sido revelado, la historia nos deja una lección valiosa: la importancia de la creatividad y la innovación en el mundo del marketing y la publicidad. Así que si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué les pareció esta revelación. ¿Ya sabían la verdad? ¿Los sorprendió? ¿Qué opinan de esta estrategia de marketing? Me encantaría leer sus comentarios. Además, me gustaría saber qué otras estrategias de marketing les han parecido fascinantes. ¿Hay alguna campaña en particular que les haya llamado la atención? Compartan sus ejemplos y experiencias en la sección de comentarios. La discusión es la clave para seguir aprendiendo y creciendo juntos. También les invito a reflexionar sobre cómo esta estrategia podría ser utilizada en otros contextos. ¿Cómo se podría adaptar este enfoque para promover un nuevo producto, un servicio o incluso una causa social? La creatividad no tiene límites y las posibilidades son infinitas. Y finalmente quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por ser parte de esta comunidad. Por su curiosidad, por su participación y por su entusiasmo. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, manténganse curiosos, sigan investigando y nunca dejen de cuestionar el mundo que los rodea. Hasta la próxima.